Hola, el 24 de febrero del año 2022, un torrente de municiones guiadas rusas y poco más de 100 misiles balísticos de corto alcance y misiles de crucero cayeron sobre centros logísticos, bases aéreas, defensas antiaéreas, infraestructura, instalaciones militares y centro de mando y control ucranianos. El objetivo: socavar la capacidad ucraniana para defender a su nación. Era el inicio de la invasión rusa. Y para llevar a cabo la invasión, de 150.000 a 190.000 efectivos fueron reunidos a lo largo de la frontera. Y ese día, unidades rusas avanzaron desde el sur hacia Kherson, desde el este contra Kharkiv y Sumy, y dos grandes ejes de avance se lanzaron contra la capital de Ucrania, Kiev. Y en sus principales ejes de avance, los rusos usaron el concepto de la batalla profunda, acuñado durante la era soviética. En esa doctrina operacional, mientras ataques aéreos y de misiles eran lanzados para degradar la capacidad de defensa del adversario, fuerzas especiales descenderán y atacarán la retaguardia enemiga, capturando cruces de carretera claves, para así establecer cabezas de puente. Y en el nuevo ejército ruso del año 2022, los grupos tácticos de batallón primero lograrán penetraciones del frente y luego su segundo escalón de batallones avanzará a toda velocidad para capturar y mantener el terreno clave antes que los defensores puedan reaccionar. El nombre del juego en la batalla profunda es la sorpresa y la velocidad. Así que las fuerzas rusas tenían que arrollar y acabar con la capacidad de defensa ucraniana en el frente en 48 a 72 horas. Kiev era un objetivo clave, y en las primeras horas de la invasión, fuerzas especiales rusas tomaron al aeropuerto internacional Antonov, para que ese aeropuerto se convirtiera en una cabeza de puente, permitiendo la rápida inserción de más unidades aerotransportadas y allí esperar por refuerzos blindados, para luego tomar de un solo golpe a la capital y así decapitar al gobierno ucraniano. Ese sería un paso fundamental para obtener una victoria rápida. Así, la primera fase de la guerra fue definida por el avance ruso usando la doctrina de la batalla profunda, confiados que lograrían una victoria rápida, a un costo mínimo. Porque precisamente, todas las fuerzas militares siempre buscan ganar una guerra lo más pronto posible. Y en los días iniciales, los rusos tenían la sorpresa de su lado. Y en el sur, el 2 de marzo, capturaron a Kherson. Sin embargo, su avance contra Kiev y Kharkiv comenzaron a perder velocidad. Precisamente, contra todas las expectativas, desde el comienzo de la guerra, la resistencia ucraniana fue mucho más dura de lo esperado. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Ucraniana, que en teoría debería haber sido neutralizada en las primeras 48 horas de la guerra, continuó operando, y también las defensas antiaéreas ucranianas aún estaban activas, derribando aeronaves y poniendo en jaque a la Fuerza Aérea rusa. Además, alrededor de Kiev, mientras algunas unidades ucranianas permanecían obstinadamente firmes, otras se dieron espacio para atraer a las fuerzas rusas. Y a medida que los grupos tácticos de batallón rusos avanzaban, fuerzas ligeras ucranianas llevaron a cabo tácticas de ataque y fuga y emboscadas contra las columnas rusas. Además, los ucranianos priorizaron las emboscadas contra las columnas de suministro enemigas, creando y exacerbando problemas logísticos para las unidades rusas. Y en esos ataques, los sistemas antitanque ligeros fueron altamente efectivos, causando nutridas pérdidas en personal y equipos rusos. Y con las bajas acumulándose, a principios de marzo, la Fuerza Aérea Rusa aumentó su número de misiones para apoyar a las fuerzas terrestres. Pero las defensas antiaéreas y los sistemas de armas ligeras ucranianos
estaban activos y la Fuerza Aérea rusa sufrió graves pérdidas. Sin embargo, en el norte los rusos continuaron con su avance hacia Kiev, en el este siguieron buscando rodear a Kharkiv y atacaron hacia Izium, mientras que en el sur se lanzó una doble ofensiva contra Mykolaiv y Mariupol. Pero gradualmente todos los ejes de avance rusos comenzaron a estancarse, con la excepción del avance contra Mariupol. Entonces, con el avance ruso detenido en el norte, el 25 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso realizó una conferencia de prensa anunciando que su tropa ya había cumplido con sus objetivos alrededor de la ciudad de Kiev y comenzaron a retirarse. Y para esta fecha, octubre del año 2022, la lucha en el flanco norte efectivamente ha concluido. Esa es una clara victoria ucraniana. Con la reubicación de esas fuerzas hacia el este y el sur, casi un mes después, el 18 de abril, Rusia lanzó una nueva andanada de misiles contra Ucrania, marcando el inicio de su ofensiva en la región de Donbass. Y la importancia de esa ofensiva, desde el punto de vista militar, es que las fuerzas rusas pasaron a la doctrina de la batalla preparada. Y la batalla preparada fue acuñada desde la mitad de la Segunda Guerra Mundial y es necesaria para enfrentar a un enemigo fuertemente atrincherado. En ella, los ejércitos soviéticos usaban masas de artillería para causar enormes daños en el sistema de defensas del enemigo, permitiendo que la tropa de asalto avance metódicamente hasta crear una brecha para mover a través de ella a las fuerzas mecanizadas y blindadas y restaurar las maniobras en la batalla profunda. En esta nueva fase de la guerra, los rusos atacaron en dirección sur desde Izium, desde el este contra Severodonetsk y hacia el norte desde Donetsk. Y también los rusos continuaron con su avance contra Mariupol. Y el 21 de abril, funcionarios rusos anunciaron la caída de esa ciudad, mientras que en el complejo industrial de Azovstal, la resistencia ucraniana continuó hasta el 16 de mayo, cuando el gobierno ucraniano le ordenó a la tropa en esa gran instalación que cesara el combate. Para mediados de mayo, el único eje de avance ruso estaba en la región de Donbass, y su avance continuó lenta y metódicamente contra una resistencia obstinada. Y era un movimiento de pinzas para rodear a las fuerzas ucranianas en Severodonetsk y Lysychansk. Finalmente, ambas ciudades cayeron, pero los ucranianos pudieron retroceder. Sin embargo, durante esa lucha, ambos bandos sufrieron graves bajas. Por eso, a lo largo de julio, las fuerzas rusas iniciaron una pausa operacional para reabastecerse y reorganizarse y afianzar el territorio. Y para principios de agosto, casi solo estaban usando artillería en una guerra de desgaste, con algunas pequeñas operaciones en la región de Donetsk. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas llevaban a cabo contraataques limitados alrededor de Kharkiv y liberaron una parte de su territorio alcanzando la frontera con Rusia. También, desde mediados de mayo, los ucranianos comenzaron a recibir nutridos envíos de sistemas de artillería occidentales, en particular obuses estadounidenses M777 de 155 milímetros, y, en julio, comenzaron a recibir Multiple Launch Rocket Systems M270, MLRS, y High Mobility Artillery Rocket Systems M142, o HIMARS. Con esos sistemas de armas y refuerzos, a principios de agosto, los ucranianos anunciaron que ellos estaban preparándose para lanzar una contraofensiva en la región de Kherson. Y para llevar a cabo esa operación, fuerzas especiales ucranianas, drones y ataques con misiles, en particular HIMARS, comenzaron a golpear objetivos logísticos y bases aéreas en ese sector. Y lo interesante es que, con el anuncio de esa ofensiva,
una cantidad sustancial de tropa rusa fue enviada de Donetsk y Luhansk a Kherson para organizar la defensa de la zona. Entonces, el 29 de agosto, Ucrania finalmente lanzó su anunciada ofensiva. Para principios de septiembre ya había logrado pequeños avances, pero la oposición rusa ha sido intensa, incluyendo un nutrido uso de artillería y apoyo aéreo. Definitivamente, la lucha en la región de Kherson era intensa, pero al mismo tiempo, los ucranianos iniciaron una pequeña ofensiva en el sector nororiental de Kharkiv, y en pocos días hallaron y explotaron un punto débil en las defensas rusas, y a principios de septiembre lanzaron un enorme núcleo de 5 brigadas a la lucha, y en particular, estas unidades se beneficiaron del hecho que el servicio de inteligencia ruso falló por completo y no detectó a esa gran concentración de tropa ucraniana. Así, con la sorpresa y la velocidad de su lado, para el 8 de septiembre los ucranianos estaban avanzando rápidamente por la retaguardia rusa. Y 2 días después, el 10 de septiembre, funcionarios rusos anunciaron su retirada de Izium. Y al día siguiente, 11 de septiembre, anunciaron la retirada de todas sus fuerzas al oeste del río Oskil. En pocos días, usando principios mejorados de la doctrina de operaciones profundas, modificadas con la inclusión de nutridos grupos ligeros para la protección de los flancos de sus columnas, Ucrania recobró más de 2.500 kilómetros cuadrados de su territorio. Y en la región de Kherson, con una combinación de operaciones profundas y principios de batalla preparada, los ucranianos al día de hoy se hallan avanzando. Y pese a que en algunos puntos se han logrado grandes avances, la resistencia rusa continúa siendo muy obstinada y la lucha en esa región continúa siendo intensa. Bueno, para recapitular, en esta guerra hemos visto 2 opciones operativas para las fuerzas armadas de ambos bandos. Primero, tenemos a las operaciones profundas, empujando unidades blindadas y mecanizadas en la retaguardia de la tropa enemiga para capturar terreno a la mayor velocidad posible. Pero también hemos observado cómo los ucranianos han usado una versión mejorada de las operaciones profundas, colocando nutridas unidades de cobertura en los flancos de sus columnas. Mientras que, por otro lado, tenemos a la batalla preparada, donde se usa mucha artillería para neutralizar las defensas enemigas, con la tropa realizando un avance lento y metódico, buscando crear una brecha para luego usar unidades blindadas y mecanizadas. Para este momento, a 8 meses del inicio de la guerra, los ucranianos han demostrado una mejor capacidad operacional que los rusos. Y como evidencia, tenemos a los múltiples anuncios de las autoridades rusas de la pérdida de terreno y retiradas. Por otra parte, en este momento ya se ha entrado a lo que yo llamo una guerra estratégica, y en ella, aquel bando que sea capaz de traer más tropa y equipo a la lucha, unido a una mejor capacidad operacional, tendrá más probabilidades de triunfar. Así de simple. Bueno, en el próximo video veremos a otra Wunderwaffe, el primer rifle de asalto del mundo, el Sturmgewehr 44, desarrollado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.